Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la historia del rock, un género que ha marcado a generaciones. Sabemos que es un desafío enorme intentar resumirlo todo, pero por suerte nos has dado una lista de 10 bandas clave para esta aventura sonora. Sí, 10 bandas son solo una pequeña muestra en este universo musical tan inmenso, pero a través de ellas podemos trazar algunas de las líneas principales que formaron al rock. Exacto. Y vamos a comenzar con la banda que revolucionó la música popular, The Beatles. Los Beatles. Más allá de toda la Beatlemanía que los hizo tan especiales. Bueno, su genialidad radica en que no se conformaron con el éxito inicial. Experimentaron sin cesar, pasando de las canciones de amor a la psicodelia con toques de sitar. Piensa en Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ah, sí, The Death Peppers. Un álbum que no solo rompió esquemas musicales, sino que también elevó la producción a un nivel artístico. Totalmente. Sgt. Peppers demostró que un álbum podía ser una obra conceptual, una experiencia completa y no solo una colección de éxitos radiales. Esto influenció a muchísimos artistas, desde los Beach Boys hasta el rock progresivo. Increíble. Y hablando de romper esquemas, ahí llegan los rebeldes con corazón de blues, The Rolling Stones. Sí, señor. Los Stones inyectaron la energía cruda del blues en el rock and roll, creando un sonido más salvaje y una actitud desafiante. Eran la antítesis de la imagen pulcra de los Beatles. Mientras los Beatles exploraban las posibilidades del estudio, los Stones conquistaban los escenarios con su energía desenfrenada. Exacto. Sticky Fingers, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de esa crudeza y autenticidad que los caracterizaba. Totalmente de acuerdo. Y ahora, prepárate para subir el volumen porque llegan los dioses del trueno. Led Zeppelin. Led Zeppelin, una banda que definió el hard rock y el heavy metal. ¿Qué los hizo tan poderosos? Su combinación explosiva de blues, folk y rock, además del poderío de los riffs. Ah, y por supuesto la voz inigualable de Robert Plant. Piensa en Led Zeppelin Court, un álbum que te lleva en un viaje épico a través de diferentes atmósferas y estilos. Uf, qué viaje. Y hablando de viajes sonoros, aquí llegan los maestros del viaje interior, Pink Floyd. Pink Floyd nos sumergió en el rock progresivo, expandiendo las fronteras del género con sus largas composiciones, letras profundas y atmósferas envolventes. Sí. The Dark Side of the Moon, por ejemplo, es una obra maestra que explora la condición humana, la locura, el tiempo. Temas que resonaron con tanta fuerza que sigue siendo un fenómeno cultural hasta hoy. Totalmente. Pink Floyd demostró que el rock podía ser introspectivo, complejo y a la vez accesible. Y crearon un sonido único que inspiró a muchísimos artistas. Sin duda. Y ahora prepárate para la electrizante llegada de Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix redefinió el sonido de la guitarra eléctrica. Utilizó el feedback, los pedales de efectos y una técnica virtuosa para crear un sonido totalmente nuevo, algo que nadie había escuchado antes. Wow. Are You Experienced es un álbum revolucionario que abrió un nuevo universo de posibilidades para la guitarra en el rock. Es cierto. Hendrix expandió los límites de lo que se podía hacer con este instrumento. Totalmente. Abrió el camino para la experimentación sonora en el rock, inspirando el desarrollo de géneros como el hard rock y el heavy metal. Y hablando de sonidos pesados, adentrémonos en la oscuridad con Black Sabbath. Black Sabbath son los padres del heavy metal. Sus riffs oscuros y pesados, sus letras que exploraban temas como el miedo y la paranoia, contrastaban radicalmente con la era del peace and love. Sí, Paranoid es un álbum fundamental del heavy metal. Sin duda. Black Sabbath demostró que el rock podía ser oscuro, agresivo y aún así conectar con las emociones del público. Exactamente. Abrieron un nuevo espacio para la expresión de la angustia y la rebeldía a través de la música. Totalmente. Y ahora, subamos el volumen y la energía con el espectáculo teatral de Queen. Queen fusionó el rock con la ópera, el pop, la teatralidad. Crearon un espectáculo único y grandilocuente. Freddie Mercury, con su increíble rango vocal y su presencia escénica magnética, se convirtió en un ícono inolvidable. A Night at the Opera es un claro ejemplo de su ambición musical, de su capacidad para fusionar géneros y crear un sonido propio. Es cierto. Queen redefinió el concepto del show en vivo. Sus conciertos eran experiencias audiovisuales, llenas de energía, drama y extravagancia. Exacto. Y de la grandilocuencia de Queen, pasamos a la energía explosiva de The Who. The Who comenzó con una fuerte influencia del movimiento mod, pero su sonido evolucionó hacia algo mucho más poderoso, con guitarras distorsionadas y una batería que parecía una explosión constante. Con Tommy, una de las primeras óperas rock, es un ejemplo de su innovación. Ah, sí, Tommy. The Who demostró que el rock podía contar historias complejas, crear personajes y llevar al público a un viaje emocional a través de la música. Exacto. Tommy es una obra maestra que influyó a muchos artistas posteriores, abriendo camino para el desarrollo de la ópera rock como un subgénero. Impresionante.
Y ahora, bajemos un poco el volumen y entremos en el mundo experimental y minimalista de The Velvet Underground. The Velvet Underground era la antítesis del rock de estudio. Su música era introspectiva, minimalista, con letras oscuras que exploraban temas como la adicción y la alienación urbana. Su álbum debut, The Velvet Underground en Nico, es una obra maestra incomprendida en su época. Sí. Aunque no alcanzaron el éxito comercial de otras bandas, su influencia en el rock alternativo y el punk fue enorme. Exacto. The Velvet Underground plantó las semillas de la música independiente, demostrando que el rock podía ser experimental, introvertido y a la vez profundamente conmovedor. Y para cerrar esta primera parte de nuestro viaje, volvamos a rock and roll puro y potente con AC/DC. AC/DC, la esencia del rock and roll. Riffs simples pero efectivos, letras directas y una energía arrolladora en el escenario. Back in Black, su álbum de regreso tras la muerte de Bon Scott, es un ejemplo perfecto de su poderío. Totalmente. AC/DC demostró que la fórmula del rock and roll, en su forma más pura, nunca pasa de moda. Y con AC/DC cerramos esta primera parte de nuestro recorrido por estas 10 bandas que revolucionaron la historia del rock. En la próxima parte exploraremos cómo su legado sigue vivo en la música actual, de vuelta a The Deep Dive. En la primera parte hicimos un recorrido sonoro por 10 bandas que revolucionaron la historia del rock. 10 bandas que, a pesar de las diferencias de estilo y época, tienen algo en común, ¿verdad? Sí, sí. Dejaron una huella imborrable en la música. Exacto. Pero ¿qué las hace tan influyentes? ¿Por qué su música sigue resonando con tanta fuerza hoy en día? Esa es la pregunta clave. Más allá del talento musical, estas bandas fueron pioneras. Ajá. Rompieron barreras, experimentaron con nuevos sonidos, Sí. desafiaron las normas de su tiempo. Totalmente. Y pensemos en The Beatles. Su impacto va mucho más allá de la música. Influyeron en la moda, la cultura juvenil, incluso en la forma en que se concebía la música pop. Es verdad. Y no olvidemos su impacto en la tecnología de grabación. Con Sgt. Peppers utilizaron el estudio como un instrumento más. Creando un sonido innovador que inspiró a generaciones de productores. Los Beatles demostraron que la música pop podía ser arte. Y eso lo cambió todo. Y hablando de cambiar las reglas del juego, llegan los rebeldes, The Rolling Stones. Los Stones. Su energía cruda, su conexión con el blues y su actitud desafiante los convirtieron en íconos de la contracultura. Eran la antítesis de la imagen limpia de los Beatles. Y eso atrajo a una generación que buscaba algo más auténtico, más visceral. Esa energía rebelde se amplificó con la llegada del hard rock y el heavy metal, ¿no te parece? Totalmente. Bandas como Led Zeppelin y Black Sabbath tomaron la intensidad del rock and roll y la llevaron a otro nivel. Sí. Sus riffs poderosos, la distorsión de las guitarras, las atmósferas oscuras, abrieron un nuevo capítulo en la historia del rock. Led Zeppelin, con su mezcla de blues, folk y rock, creó un sonido épico, grandioso. Sus conciertos eran legendarios, llenos de virtuosismo Sí. y una energía desbordante. ¿Recuerdas la potencia de Stairway to Heaven? Claro, un himno del rock. Un himno del rock. Y Black Sabbath, con sus letras oscuras, exploró temas que hasta entonces eran tabú en el rock. El miedo, la paranoia, el lado oscuro de la realidad. Temas que resonaron con una generación que vivía tiempos turbulentos, ¿no? Y hablando de explorar nuevos terrenos, llegan los maestros de la psicodelia, Pink Floyd. Pink Floyd nos sumergió en el rock progresivo, llevando la música a dimensiones conceptuales. Sí. Experimentales. The Dark Side of the Moon no es solo un álbum, es un viaje sonoro que explora la condición humana. Es una obra que te invita a la reflexión, que te transporta a otros mundos. Una experiencia sensorial única. Exacto. Pink Floyd creó atmósferas, paisajes sonoros, Sí. que te invitan a un viaje introspectivo. Y hablando de viajes sonoros, ¿qué podemos decir de la revolución guitarrística de Jimi Hendrix? Un genio que transformó la guitarra eléctrica en un instrumento capaz de expresar emociones que nadie había imaginado antes. Su dominio de feedback, de la distorsión, de los efectos de pedal. Creó un sonido único e innovador. Are You Experienced? Es un álbum que te vuela la cabeza. Una explosión de creatividad que te transporta a otros mundos. ¿Y qué me dices de su versión de All Along the Watchtower, de Bob Dylan? Sí. La transformó por completo. Hendrix no solo era un virtuoso de la guitarra, sino un artista que supo fusionar diferentes estilos, creando una música que trascendió las barreras del rock. Un verdadero innovador. Y hablando de innovación, ¿qué podemos decir de la energía arrolladora de The Who? The Who fusionó la energía del rock and roll con una actitud mod, creando un sonido explosivo y una presencia escénica electrizante. Sus conciertos eran legendarios, llenos de furia y pasión. Rompían sus instrumentos en el escenario. Y no olvidemos su aporte a la ópera rock, con Tommy. Sí.
Totally. Una obra innovadora que fusionaba música, teatro ¡Wow! y una historia épica. The Who demostró que el rock podía contar historias complejas, crear personajes, mundos imaginarios. Y hablando de romper con las convenciones, The Velvet Underground llevó la experimentación a otro nivel. The Velvet Underground era una banda única. Su música era oscura, minimalista, Sí, introspectiva. Un contraste radical con el sonido de las bandas más populares de la época. sus letras exploraban temas tabú. Su música era desafiante, experimental. Eran una banda incomprendida en su tiempo. Pero su influencia en el rock alternativo y el punk fue enorme. Sí. Velvet Underground en Nico. Es un álbum fundamental para entender la evolución del rock. Un álbum que ha ido ganando reconocimiento con el paso del tiempo. Y para cerrar este repaso por el legado de estas bandas, no podemos olvidar a AC/DC. Los reyes del rock and roll, puro y duro. Riffs poderosos, energía desbordante, una actitud que no se rinde. AC/DC llevó la fórmula del rock and roll a su máxima expresión. Back in Black es un himno del rock, un álbum que te inyecta energía pura desde el primer acorde. Su influencia en el hard rock y el heavy metal es innegable. AC/DC demostró que el rock and roll nunca muere. Es una fuerza primal que sigue viva Sí. y vibrante. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestro viaje. En la última parte analizaremos cómo estas bandas siguen inspirando a las nuevas generaciones de músicos y cómo su música continúa resonando en el panorama musical actual. De regreso a The Deep Dive para la última parte de esta inmersión en la historia del rock. Hemos viajado a través del sonido de 10 bandas icónicas. Pero ahora, déjame preguntarte algo. Lista para la pregunta del millón. Adelante. De esas 10 bandas, ¿cuál dirías que ha tenido la mayor influencia en la música actual? Qué difícil. Es difícil elegir solo una. Todas dejaron su marca. Pero si tuviera que destacar una, diría que The Beatles. Interesante, ¿por qué The Beatles? Su influencia es omnipresente, ¿no? Su enfoque melódico, sus armonías vocales, la experimentación con estructuras musicales complejas. Se puede rastrear en muchísimos artistas contemporáneos. Tienes razón. Desde bandas de pop hasta artistas indie, la huella de los Beatles es innegable. Y no solo en la composición, también en la producción musical. Exacto. Sgt. Pepper's abrió un camino que muchos productores han seguido, explorando las posibilidades del estudio de grabación. Como un instrumento más. Y hablando de caminos, pensemos en la huella de Rolling Stones. Esa actitud rebelde, la energía cruda, la conexión con el blues. Sigue inspirando a bandas de rock and roll, garage e incluso punk. Los Stones demostraron que el rock and roll no solo era música, era una actitud ante la vida, una actitud que sigue vigente. ¿Y qué decir de la potencia de Led Zeppelin? Esa mezcla de hard rock, blues y folk ha influenciado a generaciones de bandas de metal, hard rock y rock progresivo. ¿Quién no ha soñado con tocar un riff como el de Whole Lotta Love? O una batería tan poderosa como la de John Bonham? Led Zeppelin elevó el rock a un nivel épico. Y hablando de épico, no podemos olvidar a Pink Floyd. Su rock progresivo y psicodélico sigue inspirando a bandas de rock experimental, ambient y post-rock. Pink Floyd nos enseñó que la música podía ser un viaje introspectivo, una experiencia sensorial que te transporta a otros mundos. Sus atmósferas envolventes, sus letras poéticas, la experimentación con sonidos atmosféricos, abrieron un camino para la música que busca trascender los límites tradicionales. Y hablando de trascender límites, aquí viene el mago de la guitarra, Jimi Hendrix. Su impacto en la música es innegable. Generaciones de guitarristas han sido influenciados por su estilo único, su dominio del feedback, de la distorsión, de los efectos. Hendrix creó un lenguaje nuevo para la guitarra. Are You Experienced? Un álbum que sigue sonando tan fresco y revolucionario como el primer día. Hendrix nos mostró que la guitarra podía ser mucho más que un instrumento de acompañamiento. Podía ser una voz, una herramienta para expresar emociones y crear universos sonoros. Y de la psicodelia de Hendrix, pasamos a la energía explosiva de The Who. Una banda que fusionó el rock and roll con la ópera, el teatro, la rebeldía. The Who rompió las reglas del juego. Sus conciertos eran experiencias catárticas llenas de furia y pasión. Y no olvidemos su ópera rock, Tommy. Una obra que demostró que el rock podía narrar historias complejas, crear personajes memorables, todo a través de la música. The Who nos dejó un legado de innovación, energía y actitud. Una combinación irresistible. Y ahora, bajemos un poco el volumen y entremos en el mundo subterráneo de The Velvet Underground. Una banda que, a pesar de no alcanzar el éxito comercial de otras, dejó una huella profunda en la música independiente. The Velvet Underground, con su sonido minimalista, sus letras oscuras y su experimentación sonora, fue una precursora del rock alternativo y el punk. The Velvet Underground de Nico, un álbum que, a pesar de ser ignorado en su época, se ha convertido en un clásico de culto. The Velvet Underground nos enseñó que la música no necesita ser grandilocuente para ser poderosa.
A veces, la simpleza, la crudeza, la honestidad son las armas más poderosas. Y para cerrar nuestro viaje, volvamos al rock and roll puro y duro de AC/DC, una banda que ha llevado la energía del rock a millones de personas en todo el mundo. STTC, con sus riffs contundentes, sus letras directas y su actitud desenfrenada en escenario, nos recuerda que el rock and roll es una fuerza primal que nunca se agota. Back in Black, un álbum que sigue sonando tan potente y electrizante como el primer día, un himno para generaciones de rockeros. AC/DC nos demuestra que, a veces, la fórmula más simple es la más efectiva. Guitarras, batería, voz y una actitud arrolladora. Eso es todo lo que necesitas para hacer buen rock and roll. Hemos recorrido un largo camino a través de la historia del rock. Desde la Beatlemanía hasta la explosión del heavy metal, pasando por la psicodelia, el rock progresivo y la experimentación sonora. 10 bandas, 10 estilos, 10 formas de entender el rock, pero todas con algo en común: la pasión, la energía y la capacidad de conectar con las emociones del público. Y lo más importante, su música sigue viva. Su influencia se puede sentir en innumerables artistas actuales en diferentes géneros, en diferentes partes del mundo. El rock sigue evolucionando, transformándose, adaptándose a los nuevos tiempos, pero su esencia, esa energía rebelde y apasionada, sigue intacta. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia del rock. Recuerden que la música es un viaje sin fin. Sigan explorando, descubriendo nuevos sonidos y dejándose llevar por la magia del rock.